Bienvenidos una semana más a Smart Cloud. Esta semana avanzaremos un poquito más en conceptos de inteligencia artificial. La semana pasada explicamos agentes y esta semana explicaremos cómo se comunican entre ellos y cómo utilizan herramientas. Explicaremos los protocolos A2A y MCP, un poquito de referencia de ellos, y os enseñaré otra herramienta corporativa, otra herramienta que he desarrollado para trabajar más deprisa, en este caso un software o un programa, servidor, etcétera, como quieres decirle, que utiliza un sistema agéntico para, a base de documentación y de una serie de instrucciones, desarrollar presentaciones PowerPoint ya adaptadas a una serie de plantillas o de ejemplos que puedas haber subido o que puedas haber preparado. Básicamente, podríamos decir que es un generador de PPTs que puede utilizar una plantilla base, por ejemplo, empresarial de tu empresa, y que a partir de esa plantilla base puede generar un contenido y tú puedes editarlo, etcétera, etcétera. Evidentemente, es un software que he generado para mi empresa, para Econocom, con lo cual lo que veréis hoy es una versión alternativa, ¿vale? Sin toda la información que tiene la versión de Econocom, evidentemente. Es una versión mucho más suave y mucho más simple y sin la información de proyectos, plantillas, etcétera, etcétera. Es una versión, digamos, sencilla, pero a diferencia de la semana pasada, donde estaba capada la información, aquí podréis ver su funcionamiento completo. Porque es digamos que es un fork de aquella herramienta, con lo cual es fácil poder verlo todo y no vamos a tener que bloquear absolutamente nada. Nada más, vamos con A2A y MCP. La semana pasada hablamos de agentes de inteligencia artificial, sistemas que no solo responden preguntas, sino que actúan, planifican y ejecutan tareas de forma autónoma. Al final del vídeo comenté que el futuro no pasaba por los agentes, sino por los team agents, un grupo de agentes que trabajan juntos y que pues están guiados normalmente por un orquestador. Hay un agente que investiga, otro que redacta, otro que aprueba, otro que ejecuta y así pues pueden haber infinidad de ellos. Pero hay un problema que normalmente pues, ocurre y es que muy pocas personas explican correctamente cómo funciona esto, ¿no? Cómo habla un agente con otro, cómo se sabe qué herramientas tienen disponibles uno y el otro, cómo se coordina todo eso sin que se convierta en un caos absoluto. Imagina que tienes una empresa con 50 empleados, cada uno habla un idioma diferente, ninguno sabe qué hace el compañero que tiene al lado y para que dos personas colaboren hay que contratar un intérprete específico para cada par. Con 50 empleados necesitarías 1.200, 1.300 intérpretes. Lo hace inviable, ¿no? Pues exactamente eso es lo que pasa con los agentes de IA hasta hace muy poco. Y para solucionarlo nacieron dos protocolos que están cambiando ahora mismo cómo está funcionando la industria. El primero es MCP y el más antiguo, el Model Context Protocol, y el otro es el A2A, Agent to Agent. Hoy intento explicaros qué son, cómo funcionan y por qué importan. Para entender por qué MCP y A2A son tan importantes, necesitamos entender primero qué problema nos resuelven. Y para ello, vamos un poco atrás. Cuando las empresas empezaron a desplegar agentes de inteligencia artificial en producción, los primeros modelos funcionaban de forma aislada. Le preguntabas algo, te respondía, fin, se acabó la interacción. A esto se le llama modelo en modo oráculo, un cerebro en un frasco sin conexión en el mundo real. El problema era obvio, un agente que no puede acceder a tus datos, que no recuerda nada entre sesiones, que no puede ejecutar acciones reales, es un chatbot glorificado, que no puede ir a nada más. Entonces llegó la solución, darle herramientas a los agentes que puedan buscar en Google, leer archivos, consultar bases de datos, enviar emails. En teoría parece perfecto, ¿no? Pero en la práctica surgió un problema enorme. Cada herramienta era un mundo aparte. Cada herramienta estaba hecha de forma que esa compartición de datos era diferente. Por ejemplo, para conectar un agente de Salesforce tenías que escribir código personalizado. Para conectarlo con Slack, más código personalizado. Para que funcionara con Google Drive, más código personalizado. Y si cambiabas de modelo de inteligencia artificial, tenías que reescribir todo desde cero. Por ejemplo, es como si cada electrodoméstico de tu casa tuviera un enchufe diferente y exclusivo. Tu nevera solo encajara en la pared de la cocina, el televisor solo en el del salón. Y si quieres mover la televisión al dormitorio, pues necesitas un electricista que te rehaga el enchufe entero. Para cada aparato, para cada habitación. Pues lo que vendrían a ser estos protocolos sería lo que a los enchufes han sido el estándar USB-C, ¿no? Pues MCP hace exactamente lo mismo para la IA. El problema
se iba multiplicando cuando escalabas a múltiples agentes. Cuando tienes un agente de ventas, uno de soporte, uno de análisis, uno de facturación, necesitan coordinarse. ¿Pero cómo? Cada uno fue construido por un equipo diferente, con tecnologías diferentes, con suposiciones diferentes sobre cómo comunicarse. El resultado era lo que los ingenieros llamaban glue code, código pegamento, interminables líneas de código personalizado para hacer que los dos sistemas incompatibles se entendieran. Algo que era frágil, costoso y que se rompe cada vez que actualizas una parte del código, cada vez que actualizas alguna parte. En noviembre de 2024, Anthropic, la empresa detrás de Cloud, y como ya sabéis, uno de mis modelos preferidos, o de mis modelos preferidos en general, publicó de forma abierta un protocolo llamado MCP, Model Context Protocol. Y aunque el nombre suena muy técnico, la idea es elegante y muy simple. MCP es un estándar universal que define cómo cualquier agente de inteligencia artificial puede conectarse con cualquier herramienta o fuente de datos, sin importar quién construyó cada parte. ¿Recuerdas el problema de los enchufes? Con MCP, todas las herramientas hablan el mismo idioma. Construyes el conector una vez y funciona con cualquier agente presente o futuro. En términos técnicos, antes el ecosistema crecía como M por N, M agentes multiplicados por N herramientas, lo que daba una cantidad explosiva de integraciones. Con MCP pasa a ser M más N, lineal, controlable, algo mucho más escalable. La arquitectura de MCP tiene tres piezas, y esta es la parte importante para entender cómo funciona. Por una parte tenemos el anfitrión o host. Es la aplicación principal donde vive la gente. Puede ser Cloud Desktop, o un IDE, como Cursor o Visual Studio Code, o una plataforma empresarial. El anfitrión es quien gestiona la sesión, entiende lo que quiere el usuario y orquesta todo. Luego tenemos el cliente, la parte de client. Es un componente ligero dentro del anfitrión y su misión es conectarse con un servidor MCP, negociar las capacidades y enviar las instrucciones a ese servidor. Cada cliente mantiene una conexión de uno a uno con un servidor o con su servidor asignado. Y finalmente tenemos el server. El server es un proceso independiente que envuelve una herramienta o una fuente de datos usando el estándar MCP. Un servidor, por ejemplo, para Salesforce, un MCP para Salesforce, no sabe nada de inteligencia artificial, solo sabe hablar MCP. Eso es todo lo que necesita para que cualquier agente pueda usarlo. Con estos tres, componentes, con esas tres partes, os preguntaréis, ¿y qué puede hacer un servidor MCP? Bueno, pues el servidor MCP expone a la gente tres tipos de capacidades. Por una parte, expone los recursos. ¿Qué quiere decir los recursos? La información que la gente puede leer sin modificar. Los sustantivos, el qué, básicamente. Ejemplo real, PDFs, registros de base de datos, historial de chat. Por otro lado, expone herramientas, acciones que la gente puede ejecutar. La parte que puede hacer, ¿no? Buscar en Google, insertar en SQL, enviar un mail. Y por otro lado, expone prompts, plantillas de instrucción predefinidas. El cómo se puede ejecutar. Por ejemplo, pues resume este documento en 3 puntos, ¿vale? Imagínate que esto es como si fuese un restaurante, los recursos son el menú, lo que puedes leer y consultar, las herramientas son la cocina, lo que el chef puede hacer, y los prompts son las recetas estándar, instrucciones de cómo preparar cada plato. La idea es que MCP estandariza el lenguaje entre la sala y la cocina, para que cualquier camarero pueda trabajar en cualquier restaurante del mundo. Un detalle importante a nivel técnico es que MCP soporta 2 formas de comunicarse. La primera es local, el agente lanza al servidor como un proceso en tu propio ordenador y se comunican internamente sin que nada salga a internet. Es ideal para datos confidenciales y lo que queréis es esa seguridad. La segunda es remota, comunicación vía HTTP para conectarse a servicios de la nube y cada modelo pues según su caso de uso, ¿no? Bien, con MCP ya tenemos claro que hemos resuelto el problema de cómo un agente se conecta con herramientas y datos, pero queda otro problema. ¿Cómo se coordinan varios agentes entre sí? ¿Vale? No solo son las herramientas. Si tengo varios agentes, ¿cómo hablan entre sí? Más recientemente, en abril de 2005, Google publicó A2A, Agent to Agent, un protocolo de código abierto que recibió el apoyo inmediato de más de 50 empresas. Salesforce, Atlassian, SAP, Deloitte, muchas empresas, básicamente. Si MCP resuelve la comunicación vertical, de arriba abajo, agente con herramienta, A2A resuelve la comunicación horizontal, agente con agente. Imagina una empresa real, tienes departamentos, legal, finanzas, marketing, IT, cada departamento es experto en lo suyo
y tiene sus propias herramientas internas. Cuando el director general quiere lanzar un producto nuevo, no llama a cada persona individualmente, convoca una reunión de directores. Los directores se coordinan, se delegan el trabajo y se pasa la información procesada. A2A es el protocolo que permite esa reunión entre departamentos, donde cada uno aporta su expertise sin revelar sus secretos internos al resto de agentes. La innovación más importante de A2A, la opacidad. Cuando la gente de legal coordina con el agente de finanzas, en este ejemplo que hemos puesto, ninguno necesita saber cómo funciona el otro por dentro. No se revelan sus datos internos, ni sus instrucciones de sistema, ni qué herramientas MCP usan, solo se comunican resultados y necesidades. Como en una empresa real, finanzas no necesita saber el código fuente del sistema de legal para mandarle un informe, ¿no? Por ejemplo, pues en este caso lo mismo. Esto es crítico para las empresas porque los datos internos y la lógica de negocio son propiedad intelectual, con lo cual A2A les permite esta colaboración sin exponer los secretos. ¿Y cómo se encuentran los agentes? ¿Cómo hacen los agentes para encontrarse? Pues utilizando lo que se conoce como las agent cards. Para que un agente sepa que otros agentes existen y qué saben hacer estos agentes, ¿no? A2A introduce las tarjetas de agente, las agent cards. Es exactamente tal como suena, un documento JSON, un JSON, publicado en una dirección conocida que dice quién eres, qué sabes hacer y cómo contactarte, ¿vale? Cuando el agente del jefe de proyecto, en el ejemplo que hemos visto antes, necesita datos financieros, consulta al directorio de Agent Cards, encuentra el agente adecuado, verifica sus credenciales y le delega la tarea, todo de forma automática y sin intervención humana. A2A tiene tres modos que a nivel técnico importantes de conocer. El modo síncrono, para tareas rápidas y simples. El agente pregunta, el agente responde, como una llamada telefónica normal, ¿no? Sería la similitud. El streaming en tiempo real, para tareas que generan resultados progresivos, como ver cómo se escribe un informe en tiempo real, por ejemplo, o recibir actualizaciones de un análisis largo. Y después el sistema asíncrono, para tareas largas. Es decir, un agente delega, dice, avísame cuando termines, y cierra la conexión de manera que no se mantiene ahí y puede realizar otras tareas. Cuando el trabajo está hecho, recibe una notificación como pues, mandar un email o esperar una respuesta. Sabiendo estas diferencias, esta situación en ambos protocolos, ahora es cuando deberíamos ver la imagen global que todo encaja. MCP y A2A no son dos sistemas que compiten, son complementarios y operan en capas distintas. La filosofía de Google al presentar A2A lo resumió perfectamente y dijo en la presentación, puso, A2A quiere a MCP, son la pareja perfecta. Un agente usa MCP para ser individualmente brillante, saber usar sus herramientas, acceder a sus datos, ejecutar acciones, y usa A2A para colaborar con otros agentes como si fuera parte de un equipo. Vamos a ver un ejemplo real para que aterricemos esto a ejemplos. La redacción automática de noticias. Una redacción, un sistema de múltiples agentes que redacte noticias. El paso de uno, en A2A, un editor humano le dice al agente jefe de redacción, necesito un artículo sobre las políticas solares en Europa de 800 palabras. Le pone pues, descripción, tono analítico y para mañana. Paso 2, el jefe de redacción, que es un agent, consulta las agent cards del sistema y encuentra el agente periodista especializado en energía y le delega la tarea con los parámetros tema, extensión, tono y plazo. Paso 3, también A2A a nivel interno, el agente periodista necesita datos verificados. Delega a su vez al agente investigador. Necesito estadísticas oficiales de capacidad solar instalada en Europa, año 2023-2024. Paso 4, MCP en acción. El agente investigador usa MCP para conectarse a sus herramientas, pues por este caso puede ser una base de datos vectorial con informes de la Comisión Europea, una API de estadísticas energéticas, un buscador web, la herramienta que sea. Extrae y filtra y verifica esos datos. Y paso 5, retorno de A2A, el investigador devuelve los datos al periodista mediante A2A y el periodista redacta el artículo, lo que devuelve al jefe de la redacción el resultado final al equipo humano que aprueba y ajusta. Todo este flujo, desde la petición hasta el borrador, puede ocurrir en menos de 2 minutos, sin intervención humana intermedia. A nivel, para que tengamos una analogía, es exactamente como funcionaría, por ejemplo, un periódico real. El editor jefe no escribe los artículos, se los encarga al periodista y el periodista no verifica las estadísticas, él solo, ¿no? Se las pide a un documentalista y el documentalista usa sus herramientas, pues la hemeroteca, la base de datos, los contactos. A2A es la cadena de mando, mientras que MCP son las herramientas de cada departamento. Y el resultado es un trabajo en equipo funcional. Hasta aquí hemos visto cómo funcionan los agentes.
cómo se conectan con sus herramientas, cómo se coordinan entre ellos. Pero hay una tercera capa que se está construyendo justamente ahora mismo y que va a cambiar las cosas de una forma interesante o profunda. ¿Qué pasa cuando un agente necesita pagar por algo? Imagina un agente que gestiona campañas de marketing. Necesita comprar espacio publicitario o contratar un servicio de análisis de datos o pagar por horas de computación extra. ¿Cómo lo hace? Con los sistemas de pago actuales simplemente no puede. Las tarjetas de crédito requieren una identidad humana, las transferencias bancarias requieren de cuentas con nombre y apellidos, los sistemas de pago tradicionales no están diseñados para que un agente de software funcione de forma autónoma. La solución que está emergiendo son ahora mismo los pagos M2M, Machine to Machine, usando, pues, por ejemplo, stablecoins, iguales digitales, incrustados directamente en el código de la gente. Es como darle a cada empleado una tarjeta de empresa con un límite y unas reglas de uso predefinidas. El agente puede gastar dentro de esos límites sin pedir permiso para cada transacción, pero no puede salirse de las reglas que le impuso la empresa. La diferencia es que estas transacciones son instantáneas, transparentes, auditables y cuestan fracciones de céntimo. Para que todo esto sea seguro a escala empresarial, se está construyendo lo que se llama infraestructura de escala soberana, gateways que garantizan que todos los datos de los agentes se quedan dentro de las fronteras geográficas que marca la ley, como la RGPD de Europa, con auditoría completa con cada transacción y con protección contra ataques de inyección de código malicioso en los flujos de la gente. Y todo está siendo gobernado de forma abierta por la Agentic AI Foundation, creada en 2025 bajo el paraguas de Linux Foundation, con empresas como Anthropic, OpenAI, Google, Microsoft, AWS y más de 146 colaboradores que están comprometidos en mantener estos protocolos como estándares abiertos y no como monopolios privados. Repasando lo que hemos visto hoy y agregando un poco mi opinión personal, hemos visto cuál era el problema inicial, ¿vale? Sin estándares, conectar agentes con herramientas y entre sí era realmente algo que no era escalable. MCP nos resuelve esa solución con las herramientas, A2A resuelve la parte de la capa horizontal y juntos MCP y A2A nos permiten construir equipos de agentes que funcionan como si fuese una empresa real. Y el próximo paso no son solo agentes que colaboran, sino que también pueden pagar y ser pagados de forma autónoma. Si eres una empresa y todavía no estás pensando en cómo estas tecnologías van a afectar tus procesos, no estás atrasado ahora mismo, ¿no? Pero en 24 meses estarlo seguramente tendrá un coste muy real. Y como opinión personal, respecto al tema de los agentes y al tema de los MCPs, como decía hace unos segundos, va a ser muy importante toda la parte de gobernanza en las infraestructuras de inteligencia artificial. Justamente el miércoles que viene estamos en Aslan, en IFEMA, en Madrid, presentando la nueva plataforma de IOPS de Econocom que he desarrollado, y justamente tiene como objetivo esto, tener una plataforma segura, con una máxima auditoría, con un control de seguridad que te permita tener este tipo de control y que seguramente en los próximos meses van a ser infraestructuras críticas para asegurar este tipo de funcionalidades dentro del mundo empresarial. A nivel personal, mucha gente se puede preguntar por qué utilizar agentes, es decir, qué sentido tiene utilizar varios agentes para un trabajo que podría hacer uno mismo. Realmente hay muchísimo sentido. El trabajo en equipo dentro de agentes, igual que el trabajo en equipo dentro de una empresa, es lo que facilita la escalabilidad y sobre todo el reaprovechamiento. Es decir, tú podrías tener un agente monstruoso con millones de herramientas que hiciese de todo, pero realmente la posibilidad de tener multitud de agentes especializados con sus herramientas especializadas te permite reaprovechar esos agentes en otros flujos, ejecutar tareas en paralelo que puedan ejecutar varios agentes de forma separada y asignar prioridad dependiendo de qué partes dentro de la complejidad de un proyecto para que se ejecuten de la forma adecuada por los agentes adecuados. Es decir, lo que inicialmente uno puede pensar que no le ve mucho sentido, si lo empiezas a analizar, podréis ver que realmente aporta muchísimo valor de cara a tareas complejas y a la escalabilidad que pueden tener tus aplicativos. Nada más, lo dejamos esta parte, vamos a presentar la aplicación que decíamos de BPT. Si os ha resultado útil este vídeo, dadle a like, que ayuda mucho al canal, y cualquier duda que tengáis, comentadme en los comentarios. Seguiremos viendo más conceptos, hablaremos de los últimos modelos, de racionamiento mejorado, de Mixture of Experts, hay varias
varios conceptos que aún tenemos que mirar, o por ejemplo Mamba para futuro procesamiento de contexto largo. Hay diferentes contextos que podemos ir mirando, pero bueno, espero que poco a poco vayamos avanzando y vayamos introduciendo. Como os decía, hoy os voy a presentar una aplicación diseñada para implementar PPTs. En este caso es un fork de una aplicación que estoy implementando, que ya tenemos en nuestra empresa y que sirve para implementar presentaciones y que las puedes utilizar pues, para implementar presentaciones con la plantilla corporativa y en pocos minutos con simplemente subiendo de documentación o instrucciones, y eso te permite pues acelerar muchísimo el trabajo. Lo que estáis viendo es un fork, no tiene nada de información corporativa, básicamente es la misma funcionalidad pero sin plantillas y sin nada, absolutamente nada funcional dentro de lo que sería el branding. Básicamente lo que nos permite esta aplicación es generar un proyecto, ¿vale? Que le voy a llamar test 3. Vamos a hacer una prueba con una sola transparencia, luego os enseñaré más. Le puedes meter una descripción, le puedes subir documentación para que él haga esa documentación. Creas el proyecto y aquí en configuración pues hay un pedazo prompt diseñado por Química 2, que es un prompt diseñado para la estructura de las presentaciones. Puedes crear secciones y puedes ir directamente a elegir un modelo. Vamos a hacer esta prueba, la haremos con Sonnet para ver cómo queda. Le damos a guardar y básicamente volvemos al proyecto y le damos a presentar. Le podríamos decir que presente automáticamente si hubiese documentación, no es el caso. Yo le voy a pastear un prompt preparado para hacer una presentación del tema que estábamos hablando hoy, de agentes de A2A, generado por Gemini. Le damos a generar presentación y esto lo que hace es primero analiza toda la información que tiene. Con esa información que tiene y lo que se le ha puesto en las especificaciones, diseña una especie de resumen con el contenido, es decir, cuántas slides tiene que diseñar, el contenido de cada una de esas slides, el estilo si no has elegido una plantilla. Y eso es lo que nos permitirá posteriormente pasar a una fase donde otro agente lo que hace es implementar esa plantilla. Se dedica a realizar una serie de implementaciones que le permiten luego mostrárnosla y poder modificarla. Vamos a dejarlo un segundo para que él termine. Ya podemos ver que ha avanzado un poco, que está aquí ya generando la slide, ya tiene el resumen y se va a poner a implementarla, y ahora está generando el código para poder mostrarnos esa primera slide funcional. Podemos ver que ha terminado, podemos ver aquí una slide simple, no muy compleja, con la información que le he pasado yo, pues un agente jefe de redacción, etcétera, etcétera, un título y una estructura básica. Hay que tener en cuenta que aquí no hay una plantilla, con lo cual ha decidido cómo hacerlo. Esta información la tenemos aquí detallada, el título, la descripción. Podemos editar directamente el contenido, ¿vale? Es decir, podemos editarlo y cambiar el contenido de cada una de las partes de la slide. Y podemos descargarla tanto en PDF, PPT, un PPT editable y un zip con el contenido de cada una de las ediciones. Y además podemos aquí ver el impacto que tiene el modelo, es decir, podemos elegir otro modelo para ver cómo este modelo nos afectaría o crearía esa misma slide. También podemos elegir otro tipo de estructura, en estructuras prediseñadas, y un prompt personalizado indicándole qué cambios queremos de lo que no nos ha gustado, si realmente queremos. Y por último, podemos subirle imágenes o agregar imágenes que nos genere con DALL-E directamente con IA también. En este caso vamos a hacer un ejemplo, vamos a ver cómo lo diseñaría GPT-5.3 Codex para que veáis la diferencia. Podemos ver la diferencia de GPT-5.3 Codex, cómo hace diferentes estilos. Y por último me gustaría probar el Química 2.5, que para mí posiblemente hoy en día es el mejor modelo que trabaja a nivel de generación de diapositivas. Yo diría que por encima incluso de Gemini. Aquí tenemos la versión de Química 2. Ya podéis ver que son muy similares. La idea es que el prompt que le he pasado era muy específico con los estilos y con las diferentes ideas.
y le había pedido una slide muy sencilla para que pudieseis ver la diferencia con los diferentes modelos y diferentes situaciones. Entonces, esto sería un ejemplo. He preparado un par de ejemplos más para que no se hiciese el vídeo kilométrico, ¿vale? Para que vieseis, por ejemplo, un par de test más, el test 2, con una diapositiva dinámica, que también se pueden crear diapositivas dinámicas con la temática que hemos hablado hoy de los agentes y de A2A, es decir, dados a IMCP. Y otro ejemplo, le he pasado el guión completo de la presentación a la herramienta. Le he pedido a través de Claude que me generase una presentación completa, que podéis ver aquí, con el detalle de cada una de las fases. Aquí podemos verlo más a pantalla completa, con el detalle de cada una de las fases que hemos estado hablando dentro de la presentación, y podéis ver la calidad de esta presentación, aquí la configuración de una Gen Card, etcétera, etcétera. Realizado esto, lo ha realizado directamente a la primera, es decir, yo aquí no he editado absolutamente nada, y podéis ver la calidad de las presentaciones. Ahora imaginaos esto bajo una plantilla que ya has definido previamente, con su tipología de títulos, su footer, etcétera, etcétera, y simplemente generando el contenido de esta forma o de este estilo. Lo bonito de este sistema es que te permite poder editarlas tú manualmente, poder entrar y editar estos valores, poder cambiar la slide, la estructura o incluso la plantilla. Si en la empresa tenéis múltiples plantillas, pues puedes coger esa misma presentación y convertirla en otra plantilla, y puedes probar con diferentes modelos, cambiar los prompts, puedes en una slide incluir toda la documentación si crees que falta información, y toda la documentación que has subido tenerla en cuenta, generar imágenes. Es decir, te da una flexibilidad para generar documentaciones en muy pocos minutos. Evidentemente esto está tirando ahora de mi tenant personal de Azure, con lo cual he intentado generar lo mínimo posible para que el coste fuese bajo, sobre todo por modelos como Claude, que son relativamente caros. Y hoy en día, digamos que en mis pruebas están bastante a la par, Claude, Química 2 y Codex 5.3. Claude acostumbra a tener un sistema de estructura muy bonito. Química 2 está un poco por encima, pero es extremadamente lento. Y GPT 5.3 Codex es más barato y más rápido, pero un poquito peor que los otros dos. Con lo cual, el más barato es Química 2, ya os podéis imaginar, que es open source subido y es muy barato, pero es extremadamente lento en realizar todo proceso de generación. Nada más, espero que os haya gustado esta herramienta, que os dé ideas, porque a mí lo que intento hacer con todas estas presentaciones de herramientas es que podáis ver que los problemas que tenéis diariamente se pueden mejorar o se pueden resolver de forma más eficiente con el uso de la inteligencia artificial, que no es necesario utilizar soluciones. Es decir, el otro día teníamos un compañero que nos decía mi opinión sobre OpenCloud, CloudBot, ahora hay varios, ¿vale? Y mi opinión es que yo os recomiendo indagar en inteligencia artificial, no utilizar este tipo de software predefinido, que al final en unas semanas, porque hay más cosas que os quiero enseñar, pero en unas semanas os enseñaré mi versión de OpenCloud, de CloudBot o de OpenCloud. No es el modelo descargado y ejecutado, no es el GitHub descargado y ejecutado, es un sistema de agentes que funciona sobre Cloud Code directamente en mi servidor personal, al que me conecto con una aplicación de móvil desarrollada por mí mismo utilizando Cloud Code, y que tiene también voz, y que gracias a utilizar los agentes es capaz de utilizar las herramientas que estáis viendo directamente con un agent browser, con un browser de digamos que sin UI, un Playwright, por ejemplo, y capaz de, bajo petición desde el móvil, realizar este tipo de acciones. Con lo cual, yo os recomiendo que entendáis los conceptos que hay detrás, y que investiguéis y que preguntéis directamente a la IA, que le pidáis aquello que queréis hacer y que queréis construir, y que probéis, porque al final pensad que las soluciones implementadas por terceros, habrá alguna que otra que tendréis problemas de seguridad, que trasladaréis información que a lo mejor es peligrosa trasladar, y siempre es mejor utilizar vuestros propios desarrollos. Nada más, la semana que viene, como os dije, estaré en Aslan, en Madrid, presentando la plataforma de IOPS de Econocom, con lo cual, si alguien se quiere acercar, el miércoles 18
a las 11. Estaré allí en la presentación y cualquier duda y cualquier comentario siempre es bien recibido. Muchas gracias y hasta la semana que viene.